Queridos hermanos y hermanas, con profunda tristeza debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. Gracias y gracias a todos ustedes. Rezo por ustedes. Por favor, hagan lo mismo por mí. Buona Domenica delle Palme, buona Settimana Santa. Buenas noches y bienvenidos a esta edición especial de Sala de Prensa. Hoy hablando del legado de la vida del Papa Francisco, que ha fallecido a sus 88 años de edad. Nació en 1936 y falleció hoy, precisamente 21 de abril del año 2025, 88 años de edad, el Papa 266 de la Iglesia Católica, un Papa que por supuesto llegó a revolucionar la Iglesia, y de eso vamos a hablar en los próximos minutos en este espacio, en Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo. Hoy ha confirmado entonces el Vaticano que a los 88 años de edad, a causa de un ictus cerebral que le causó un coma y un fallo cardiocirculatorio irreversible, falleció el Papa Francisco, una noticia que por supuesto pone de luto al mundo católico, a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Vamos a saludar esta noche a Monseñor Héctor Fabio Henao, él es el delegado de las Relaciones Iglesia-Estado, que nos acompaña en Sala de Prensa. Monseñor, bienvenido. Muy buenas noches, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, pero también está con nosotros Hernán Olano, que es doctor en Derecho Canónico. Gracias por estar en Sala de Prensa. Muchas gracias, Pablo. Monseñor, buenas noches y a toda la audiencia. Y quisiera empezar con una pregunta para los dos, una pregunta muy básica, y es, en una palabra, el Papa Francisco, Monseñor. El Papa Francisco ha sido un gran pastor capaz de sintonizarse con el mundo contemporáneo. Pastor que se sintoniza con el mundo contemporáneo. Hernán Olano, doctor Hernán Olano, en una palabra, el Papa Francisco. El Papa de la Misericordia, así lo proclamó en un año jubilar extraordinario en 2015 y así también será recordado. Bueno, un Papa jesuita, un Papa además que se debe a San Francisco de Asís, es por eso su nombre. Y entonces, ya arrancando con la conversación completa, Monseñor, ¿qué nos deja el Papa Francisco? Vienen días muy especiales para la Iglesia Católica, viene por supuesto la despedida del Papa Francisco, pero también el cónclave. ¿Y qué viene primero para la Iglesia, pero también cuál es el legado de Francisco? El legado del Papa Francisco es muy amplio. Podríamos decir que tiene unos grandes hitos. Uno de ellos es el llamado a descubrir, a redescubrir la presencia de Dios Padre y por lo tanto la obligación que tenemos del cuidado de la casa común, de la creación. Es una respuesta a un mundo que vive una crisis climática muy severa, donde es necesario desde todos los puntos de vista, desde todas las religiones, desde todos los horizontes, aportar de manera responsable al cuidado del medio ambiente, como llama el Papa Francisco, la casa común. Hay un segundo aspecto que me parece muy importante, es todo el tema de la paz, la reconciliación. El Papa, cuando viene a Colombia, nos lanza ese desafío. Hay que dar pasos muy firmes en el largo camino de la paz y la reconciliación, y sabiendo que es un camino complejo, el Papa nos anima y hasta el último mensaje lo hace desde el Vaticano. Una tercera cosa que me parece importante es que el Papa nos llama a sentir que somos miembros de una sola familia. Vamos todos en una sola barca, nadie se salva solo, nadie puede quedar atrás. Tenemos que aprender a remar en el mismo sentido para poder sobrevivir como humanidad. Y luego esos 2 años jubilares, como ya lo decía el doctor, el año de la misericordia y este año de la verdad, el año jubilar de
de la esperanza, donde el Papa nos dice no se deje quitar la esperanza, hay que vivirla plenamente, hay que ser capaces de colocarla en el centro de un mundo en conflictos, guerras, un mundo que ha perdido la confianza en su propio futuro. Y me parece importante este gran resumen de los aspectos importantes que le parece a Monseñor del Papa Francisco, para conectarnos entonces con el doctor Hernán Olano para preguntarle, entonces, ¿cuáles son los cambios principales que llega a hacer Francisco a la Iglesia Católica? Porque sin duda son cambios importantes que él empieza a generar. Sí, efectivamente, uno de los primeros cambios fue la convocatoria del C8 y después C9, el grupo de los cardenales, primero C8 porque Pietro Parolin aún era arzobispo antes de convertirse el grupo en el C9 para la reforma de la curia romana, lo cual ocurrió en 2022 finalmente con la Constitución Apostólica Predicate Evangelium. De la misma forma, todo el tema de reorganización del Instituto de Obras para la Religión, es decir, del Banco Vaticano, incorporando a varias mujeres bajo la dirección del Papa Francisco para gerenciar este banco y de la misma forma imponer talanqueras frente al lavado de activos que eventualmente se podía estar presentando allí. En tercer lugar, las tres reformas al Código de Derecho Canónico, uno en el derecho matrimonial canónico y las otras referidas a los procesos penales, que igualmente quiso incluir dentro del motu propio Vos Estis Luz Mundi de 2019, estableciendo esos procedimientos más claros para denunciar y para juzgar obispos y superiores religiosos que hubiesen encubierto a personas que a su vez hubiesen vulnerado los derechos de personas en incapacidad de resistir o de menores de edad. Otro rasgo distintivo también dentro del pontificado de Francisco fueron las encíclicas, de las cuales el magisterio en clave profética, por así decirlo, permitió que a través del Lumen Fidei que escribió o que dejó previamente parcialmente escrita Benedicto XVI, Laudate Si, Fratelli Tutti, Dilexit Nos, urgieran los problemas del mundo, los pobres, la paz, la ecología, la defensa del planeta, incluso también pues todos los temas familiares que dieron ocasión para expedir documentos como sí, por ejemplo tradiciones custodes también en torno al latín en las misas, la exhortación Amoris Laetitia, la bendición pastoral de parejas del mismo sexo, sí, los caminos pastorales para las personas divorciadas vueltas a casar, etcétera. Muy bien, ahí están esos cambios importantes y hablando, por ejemplo, de derecho canónico, pero entonces nos vamos a ir a frases de Francisco que nos permiten entender esos cambios. Usted hablaba del tema de la comunidad LGBTIQ+, pero también hablábamos de los pobres y entonces está esta frase, Monseñor, abro comillas, ¿cómo me gustaría una iglesia para los pobres? Fue una de las frases que enmarcó a Francisco. ¿Qué significó la relación Francisco y las minorías, o los pobres, o las personas necesitadas, o la migración, por ejemplo? Cuando el Papa Bergoglio lo eligen, en el mismo momento de la elección entre los cardenales, se acerca un cardenal muy cercano a él y le dice, no te olvides de los pobres. Esta es una frase que lo marcó a él muchísimo, porque él venía ya de hacer un trabajo muy intenso en Buenos Aires, en las barriadas, con los padres curas que llaman villeros, que están en las villas, que son los lugares donde vive la gente más pobre de Buenos Aires. Y él los había apoyado, los visitaba, él estaba muy cercano a ellos. Un hombre que viajaba en el metro, que le gustaba estar con la gente más sencilla. Y ese llamado, no te olvides de los pobres, le refuerza la idea de llamarse Francisco. Entonces el nombre no es arbitrario, no es un nombre tomado simplemente por una tradición, sino que quiere proyectar una imagen de sí y una imagen de su pontificado. Ese pontificado está muy marcado por la opción, una decisión muy fuerte de acercarse y de caminar con aquellos que sufren particularmente por el rechazo en la sociedad. Los migrantes ocuparon un papel muy importante dentro de su ministerio. Uno podría mirar cómo al principio, el primer viaje que hace, lo hace a Lampedusa. Va allá donde están los migrantes, en el sur de Italia, a encontrarlos, a abrazarlos, a hacerles sentir que ellos son también miembros de la familia humana. Y así lo hará en múltiples momentos, también con personas
muy pobres. Y tal vez una de las últimas cosas que hace es el Jueves Santo, cuando va a una cárcel en Roma, a la cárcel Regina Coeli, y allí abraza a las personas prisioneras y les hace sentir la cercanía de Dios y su opción por los pobres. Que era una actividad que hacía muy común, el tema del lavatorio de los pies para los internos, para los presos. Pero entonces, como ya nos están hablando de esos simbolismos que tiene que ver con los lavatorios de pies, tengo dos datos antes de ir con la pregunta al doctor Hernán Olano. Visitó 69 países o tuvo 69 viajes y visitó 49 países. Y dentro de los simbolismos, Hernán Olano, está, por ejemplo, el siguiente. Él pidió ser sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor debido a su devoción con la Virgen María, pero además no usó los tradicionales zapatos rojos. Cambió mucho el tema, digamos, de los protocolos que tenía la iglesia. ¿Cuáles son esos cambios en términos de simbolismo, doctor Hernán Olano? Sí, efectivamente, existe un documento que se llama el Ordo Exequiarum Romanorum Pontifice, que fue ajustado por el Papa Francisco en el sentido de eliminar los 3 ataúdes, y también en su testamento espiritual, que está firmado desde el 29 de junio de 2022, el Papa manifestó que quería una tumba sencilla en el suelo de Santa María la Mayor, en una de las capillas, y que simplemente dijera Francisco. E igualmente dio a conocer que había un benefactor que había pagado por esa lápida y por las exequias, dinero que se transferiría al Monseñor Vicario de la Basílica Liberiana, es decir, de Santa María la Mayor, para que cumpliera con ese encargo. Entonces, estas son muestras, lógicamente, desde el primer día del Papa Francisco. Recordarán ustedes cómo, ya siendo Papa, pidió un automóvil para ir a pagar la cuenta de la residencia donde había estado previo al cónclave hospedado, cómo fue en alguna ocasión a cambiar los lentes, más no la montura. Cómo se salió en alguna oportunidad a comer pizza en Roma e invitar a las personas sin hogar que residen en los arcos de la Vía de la Conciliación, como también siendo arzobispo coadjutor de Buenos Aires y posteriormente cardenal, heredó los ropajes de su predecesor y los mandó a ajustar para seguirlos utilizando. Y desde el primer momento, cuando se fue a dar la misa de inicio del pontificado petrino o del ministerio petrino, hace 12 años, le pidió a los argentinos que no viajaran a Roma, sino que más bien ocuparan ese dinero en hacer obras de caridad. Yo creo que ese mensaje del Papa ahora, post-mortem, también es una señal de lo que ha sido la vida de Cristo. Sin nada nació, sin nada se fue, y de esa misma manera también el Papa se va sin nada, prácticamente únicamente con el nombre de él en una lápida en una basílica mayor de Roma, pero no en la cripta vaticana donde reposan los restos de otros venerables pontífices, muchos de ellos santos. Voy a despedir al doctor Hernán Olano porque él tiene que atender otros medios de comunicación. Me quedo con Monseñor, pero antes de despedirlo, el 78% de los cardenales que van a elegir, son 135 que van a estar en esta elección, han sido puestos por Francisco. ¿Hay alguna posibilidad de que el Papa que sea elegido tenga, por ejemplo, estas ideas liberales que tiene el Papa Francisco? ¿Hay alguna posibilidad, doctor Hernán Olano? Muchos de ellos, claro que hay otros que no, por ejemplo el cardenal Müller, que tiene gran ascendencia también como uno de los candidatos preferidos también dentro del cónclave. Bueno, ahí está, lo dejamos. Me quedo conversando un rato esta noche con Monseñor Héctor Fabio Henao. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, Pablo. Monseñor, feliz noche a la teleaudiencia. Muy bien, Monseñor, me quedo con usted en este espacio en Sala de Prensa para seguir conversando un poquito sobre el Papa Francisco, y me pareció muy importante que usted me mencionara Lampedusa. Les cuento a los usuarios de Sala de Prensa. Lampedusa fue el primer país que visitó el Papa Francisco, pero tiene una ubicación geográfica fundamental en términos de los migrantes. Es decir, el Papa Francisco visita Lampedusa y da un mensaje simbólico sobre el tema de los migrantes. Él, por ejemplo, tuvo una especial conexión con lo que hizo Colombia en el Estatuto Especial de Protección a los Migrantes Venezolanos que tuvo Colombia en su momento con el presidente Iván Duque. Entonces, ahí le pregunto, ¿cuál fue la conexión Francisco-migrantes? El Papa, bueno, primero que todo, él es hijo de migrantes. Correcto. Él es hijo de una pareja de migrantes italianos que llegan a Argentina, se establecen allá
y ponen allí todas sus bases para tener una familia. Él ya tiene una historia de haber vivido en una familia de migrantes. Y en segundo lugar, cuando él va haciendo todo su recorrido en Buenos Aires, él comienza a identificar cada vez más las situaciones dramáticas que están viviendo los migrantes en el mundo, en unos términos siempre más fuertes. Entonces el Papa llega, se encuentra con que en Italia y en Europa en general hay una tendencia muy fuerte a cerrar las puertas, a cerrar las fronteras, a no recibir más migrantes. Desde el momento en que el Papa llega, se sentía ya esa tensión de señalar a los migrantes como responsables de todos los desastres, de todas las calamidades que vivía la sociedad europea, y por lo tanto la urgencia de cerrar puertas. Y en ese momento ya se estaba hablando de estos acuerdos entre los países de la Unión Europea y muchos que atraviesan el mar Mediterráneo, que vienen de África, que vienen de países como Libia, pero también de Marruecos, de Siria, de muchas partes del África profunda, de Nigeria, etcétera, entran por ahí y llegan a esa bota de Italia, y allá en Lampedusa es uno de los puntos de llegada. Es ese momento en el cual el Papa comienza a sensibilizar la urgencia de dar una respuesta desde la Iglesia, pero también desde la sociedad en general, a la necesidad de identificarlos como parte de la familia humana, como seres humanos, y a no volverlos objeto simplemente de manejo, de explotación o también de expulsión. Ahora hablemos de la visita del Papa Francisco, Monseñor Héctor Fabio Henao, a Colombia. Año 2017, septiembre exactamente, había pasado un año, unos meses entonces, de la firma del acuerdo de paz. Llega y le habla a los jóvenes, por ejemplo, en la Plaza de Bolívar, y pronuncia estas palabras, abro comilla: no se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la esperanza, no pierdan la alegría, precisamente hablando de la necesidad que tenía Colombia de la reconciliación, porque recordemos, había llegado después de la firma del proceso de paz. En un país tan violento, Monseñor, ¿cuál era la relación Francisco-Colombia? El Papa Francisco, antes de ser Papa, como arzobispo de Buenos Aires, vino muchas veces a Bogotá, a reuniones del Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, y allí encontró con mucha frecuencia a los obispos colombianos, quienes le contaron los sufrimientos de esta nación, le narraron las formas que hay de violencias, y él comenzó cada vez a sensibilizarse más frente a eso. El Papa llevaba eso en el corazón y siempre tuvo el anhelo de ver una Colombia en paz y reconciliada. Cuando estuvo en Cuba, él lanzó un llamado muy fuerte para que se avanzara en la negociación con FARC. Y cuando esa negociación se firma, el Papa realmente identifica eso como un paso muy importante y quiere animar al pueblo colombiano para que siga avanzando en esa tarea, para que no desfallezca en el camino de la construcción de la paz, y viene a Colombia con ese lema, el lema de demos el primer paso. El Papa, indudablemente, desde que llega, como usted dice, al país, ahí en la Plaza de Bolívar, en el discurso a los jóvenes, y les anima a mantener la esperanza, a mantener la alegría, a no adoptar una actitud derrotista, pero luego lo va a transmitir a los miembros del Estado colombiano, al episcopado, con mensajes muy directos, pero siempre bajo esa perspectiva, reconciliación. Eso marcó mucho la visita del Papa a Colombia. Tiempo de hablar de la comunidad LGBTIQ+, porque también el Papa Francisco dice lo siguiente en una entrevista: si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? Y agrega también en otra entrevista: las personas homosexuales tienen derecho a estar en familia, son hijos de Dios, tienen derecho a tener una familia. ¿Qué significa? Y bueno, aquí vienen dos preguntas. La primera, la relación Francisco-comunidad LGBTIQ+, pero también una iglesia que ha sido tradicionalmente conservadora, es decir, no solo lo que dijera Francisco, sino también, digamos, algunos cardenales un poco conservadores que se oponían a esas ideas liberales de Francisco. ¿Qué podemos decir al respecto? El Papa Francisco, siendo arzobispo de Buenos Aires, tenía ya una relación cercana con personas de la comunidad LGTBIQ+. Se habla de una relación de amistad con personas de esta comunidad y tener allí unos diálogos muy frecuentes para escucharles, para animarles, para fortalecerles también en su búsqueda espiritual.
Cuando él llega a ser papa, entonces se encuentra con un gran debate y el papa dice, mire, aquí lo clave es que nos identifiquemos todos como seres humanos, nos identifiquemos como criaturas del mismo Dios y seamos capaces de romper muchos esquemas para crear un mundo fraterno. Y es que el mensaje del Papa, la palabra fraternidad ocupa un lugar muy central. Trabaja menos el concepto de solidaridad, trabaja mucho el de fraternidad, porque la solidaridad le parecía un poco que podía ir de una posición más alta hacia abajo. En cambio, solidaridad, de fraternidad significaba el encuentro de todas las personas en el mismo nivel, reconociéndonos como personas creadas por Dios. Y allí él lanza estos llamados a la Iglesia Universal para que en lugar de juzgar tengamos una actitud de encuentro, una actitud compasiva, si queremos decir, una actitud de caminar también con esta comunidad que es muy importante, sin rechazar a nadie. Eso es muy sustancial en el mensaje del Papa. No podemos rechazar por esa condición. Me quedan dos preguntas esta noche. La primera, la relación el Papa Francisco y las mujeres, que también les dio un papel fundamental en medio de su papado. Fueron 12 años, él fue elegido exactamente en el año 2013, en la 5ª votación del cónclave. ¿Y cómo empieza esa relación con las mujeres? Sí, el Papa Francisco desde el momento de la elección comenzó a buscar, ya dentro de la misma curia romana, dentro de la estructura de la curia, comenzó a buscar la forma de dar posiciones cada vez más relevantes y más claras a mujeres allí, al punto que algunas ocupan hoy posiciones que estaban reservadas incluso a cardenales y hoy las ocupan mujeres que pueden ser religiosas o pueden ser laicas. Pero una imagen que impresionó mucho fue cuando estaba cerrando el sínodo el año pasado en Roma y por primera vez en un sínodo uno veía ese grupo de mujeres de distintas nacionalidades, mujeres con distintas tradiciones, intercambiando allí codo a codo con los obispos y los cardenales, reflexionando sobre el tipo de iglesia que necesitamos. Y el Papa proyectó esa idea de una iglesia que es capaz de reunirse en asambleas eclesiales, porque se hablaba de asambleas episcopales, asambleas eclesiales que acogieran también muy particularmente a las mujeres y reconociéramos el valor del aporte inmenso de las mujeres en la transmisión de la fe, en el cuidado de lo que es la creación, la casa común, etcétera, la vida en general, y luego el trabajo muy dedicado de las mujeres en el servicio a los demás. El Papa quiso reconocerlo y en ese sentido darle un lugar especial a las mujeres aún en la Curia Vaticana. Viene una pregunta y ya estamos en la recta final de sala de prensa y es lo que viene, que es el cónclave. Son 135 cardenales que pueden elegir, son menores de 80 años, cónclave significa con llave y por eso la importancia de este momento para la Iglesia es en la Capilla Sixtina. Pero entonces yo quisiera que usted nos enviara un mensaje de lo que pasa en el cónclave. Entiendo que es un tema espiritual que ellos le piden a Dios sobre todas las cosas, que los ilumine precisamente para hacer una buena elección. Hablan de que no es un tema político, pues lo dice la Iglesia Católica. ¿Qué significa el cónclave y qué va a venir para la Iglesia en medio de esta elección? El cónclave es una larga tradición. Desde el comienzo en la Iglesia, entre los sucesores de los apóstoles se reunían para elegir aquel que sería el sucesor de Pedro, que era como el primer obispo de Roma, el primero, el que presidía, digamos así, el colegio de los obispos. Después, con los años, eso se convirtió en un escenario en el que fue necesario cerrar las puertas para hacer que se efectuara de manera más ágil el nombramiento de ese sucesor de Pedro, y allí aparece la palabra cónclave. Se le echaba la llave a la Capilla Sixtina, allí permanecían en los años recientes. Ellos viven en la Casa Santa Marta, donde está alojado actualmente el Papa, y el día lo pasan en la Capilla Sixtina. ¿En qué clave? Es una capilla, entonces lo hacen en clave de oración, hacen unos retiros espirituales, y la gran pregunta es, ¿cuál es el querer de Dios para la Iglesia y para el mundo hoy? ¿Cuál es el querer de Dios hoy para la humanidad? Y después de hacer esas reflexiones, de escucharse un poco sobre eso, en clave siempre de eso, Dios, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Se hacen las votaciones, y de esas votaciones
se va reduciendo el cociente electoral hasta que ya se llega a un punto donde definitivamente sea la elección del Papa, si es que se dan varias rondas como pasó con la elección del Papa Francisco. Monseñor, hay otras frases que nos deja Francisco como la iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Los cristianos deben responder al mal con el bien. Un buen cristiano no se lamenta, está siempre alegre. Recordemos que el Papa Francisco, bueno, datos importantes, primer Papa latinoamericano, también importante para decir en este espacio, en Noticias Caracol en Vivo y en Sala de Prensa, que el Papa Francisco es Papa latinoamericano, pero también elegido después de muchos, digamos, procesos que se dieron en la Iglesia. Por eso aquí viene una pregunta importante y es, consideramos que es un Papa liberal, así ha sido definido por los expertos. ¿Usted qué opina al respecto de eso, Monseñor? Yo diría que es un Papa de diálogo, de diálogo con distintas esferas de la sociedad, de diálogo interreligioso. Recordemos que de esos viajes que tú decías, Pablo, una gran cantidad de esos viajes se hicieron a países donde los católicos son minoría. Y él fue con ánimo de dialogar con los musulmanes, con los budistas, con distintas expresiones y otras comunidades de fe, para escucharles y en muchos casos para firmar incluso documentos. Yo personalmente tuve la alegría de participar en Suecia cuando el Papa fue a los 500 años de la Reforma Protestante y allí se firmaron unos documentos muy importantes, teológicos y también en el plano de la caridad, de trabajo conjunto entre las distintas iglesias protestantes y católicas. Es un Papa marcado por la capacidad de diálogo, la capacidad de escucha, y él siempre insistió, hay que promover la cultura del encuentro. Esa fue una de las claves de su pontificado y así hay que entenderlo a él, como un hombre que promovió y vivió la cultura del encuentro. La cultura del encuentro. Monseñor, ¿cuándo fue la última vez que ustedes conversaron? Yo me encontré con el Papa, bueno, indudablemente de las ocasiones más privilegiadas fue cuando el Papa estuvo en Colombia en el año 2017 y yo tuve oportunidad con el arzobispo de Villavicencio en ese momento, Monseñor Oscar Urbina, de organizar el encuentro de las Malocas, en las Malocas con las víctimas, etc. Después lo encontré en algunos eventos, sobre todo en asambleas de Cáritas internacionales. Allí lo encontré varias veces y pude hablarle nuevamente del tema de la paz en Colombia y hace un par de años fue la última vez que vi al Papa. Usted, y con esto cerramos, usted es el delegado de los asuntos Iglesia-Estado para nuestro país, es decir, se siente o se tiene que sentar nada más y nada menos que con grupos al margen de la ley, ser esa conexión entre el Estado y los grupos al margen de la ley, pero también la Iglesia. Por eso la pregunta final, estamos viviendo un momento muy particular en Colombia, una Semana Santa pasada por hechos de violencia, por terrorismo, lo que ocurrió, por ejemplo, en el departamento del Cauca, en el Huila, por ejemplo, en La Plata, con este atentado terrorista. Hombre, ¿qué podemos recoger del Papa Francisco para un momento tan crucial como el que estamos viviendo en el país? A mí me gusta mucho la frase que el Papa Francisco dice cuando sale del hospital Gemelli y se refiere inmediatamente a la guerra en Gaza en un momento muy difícil de esa guerra, en un momento de ataques, de múltiples atrocidades allí, y el Papa les dice tres cosas. Primero, hay que hacer que cesen las armas. Segundo, tengan valentía para retomar el diálogo. El diálogo siempre es un acto de valentía y el Papa así lo subrayó a lo largo de su pontificado. Y luego dice, hay que buscar que se alivie la situación liberando a los que están secuestrados o retenidos o como rehenes. Hay que aliviar la situación del pueblo que vive en medio de esta confrontación y llegar a un cese al fuego definitivo. Yo creo que eso nos tiene que hablar a nosotros, de la necesidad de hacer transformaciones, de aliviar la situación dramática que viven en regiones en el país donde las confrontaciones causan mucho sufrimiento, acallar las armas y retomar con valentía el camino del diálogo. Pues ahí está ese mensaje para Colombia en medio, como les decía, de un panorama muy difícil que estamos viviendo actualmente. Pues, Monseñor, yo le quiero agradecer esta noche, este espacio aquí en Sala de Prensa. Van a venir días difíciles, sobre todo, más que difíciles, días especiales para la Iglesia en el cónclave, pero también en la despedida del Papa Francisco, así que estaremos muy conectados, Monseñor. Le agradecemos mucho por haber estado con los usuarios de Noticias Caracol en Vivo. Muchas gracias, y esto es una semana de Pascua, una semana en la que hemos
profundamente la Pascua del Señor resucitado, y para la Iglesia también tiene que leerse todo eso en clave de Pascua, de la presencia del resucitado entre nosotros. Dios los bendiga. Gracias por esas bendiciones y efectivamente es que el Papa Francisco nos deja cuando justo estamos en la finalización de la Semana Santa y cuando está iniciando esta Semana de Pascua, ahí nos deja el Papa Francisco. Simplemente para la despedida, recuerden ustedes que se van a poder conectar con todas nuestras emisiones en Noticias Caracol, la señal principal, pero también en este espacio, en Noticias Caracol en vivo, les estaremos contando el minuto a minuto de lo que viene a propósito del fallecimiento del Papa Francisco, el Papa 266 de la Iglesia Católica. Gracias por estar con nosotros, gracias por la sintonía. Esto fue Sala de Prensa.